Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar, comprometido con su gente y sus proyectos? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Las novenas jornadas de historia que se organizan en nuestra localidad y que, como ya llevamos haciendo, ¿verdad, Paco?, hace unos años, pues también hacerlo extensible y hacer llegar pues estas jornadas también a otras localidades cercanas. Por eso quería, lo primero, agradecer, ¿no?, a la alcaldesa y al municipio de Ribera del Fresno, pues que hayan tenido a bien pues también esta colaboración, porque también celebran algo pues muy importante, ¿no?, que es ese bicentenario del fallecimiento de Juan Meléndez Valdés. Van a ser esta jornada protagonista importante, ¿no? Juan Meléndez Valdés, ahora pasará, don Francisco Zarandieta pasará a explicar, ¿no?, el programa, que empieza el viernes día 17, sábado 18, y como ya viene siendo habitual en últimos años, pues hará una visita al municipio de Ribera del Fresno el domingo 19. Como digo, son 3 días en los cuales 2 de ellos, el desarrollo total es aquí en Almendralejo y el tercero en Ribera del Fresno. Como novedad importante, a la cual tengo que agradecer a 2 partes. Una, la Asociación Histórica, y también a la Concejalía de Cultura. La decisión que se ha tomado de realizar estas jornadas en el Centro Cultural San Antonio. Y las razones, como hemos tenido oportunidad de hablarlo en reuniones que se han mantenido, es para ir fijando la actividad cultural en lo que es el Centro Cultural San Antonio. Las jornadas se venían realizando habitualmente en el centro cívico de nuestra ciudad. Todos sabemos que el centro cultural era imposible, puesto que lo primero que no tenía eran las mínimas condiciones de accesibilidad a la planta primera de ese Centro Cultural San Antonio. Una vez superado ese escollo importantísimo que dificultaba el acceso personas a los salones o al salón, tanto de exposiciones como donde se van a dar las conferencias, como a la propia biblioteca pública de Almendralejo, creo que es el sitio idóneo. Sabemos que es un cambio y sabemos que todo cambio pues origina algunas veces pues alguien que no se entere. Por eso yo os lo pido como ayuntamiento, y desde luego también en nombre de la Asociación Histórica, es que ese punto de celebración, que es el Centro Cultural San Antonio, en su salón, donde el otro día tuvimos ocasión de celebrar ese pleno que de forma extraordinaria se ha trasladado del Palacio de Monsalud allí, pues se va a celebrar allí, cumpliendo pues todas las condiciones que son necesarias para el buen desarrollo de la jornada. Pero sí tenemos que hacer ese esfuerzo, porque siempre que hay un cambio pues se puede producir algún despiste o alguna resistencia de alguien que no se entera o que piensa que el sitio idóneo pudiese ser otro. Bueno, vamos, yo creo que entre todos y con la buena voluntad de ir fijando esa actividad cultural en el centro cultural. Y el centro cívico, que también tiene disponibilidad para hacer otras muchas actividades, irlo dedicando también pues a esas otras actividades. Además, centro cultural, pues sede de la cultura de Almendralejo. Centro cívico, pues centro dedicado pues a esas actividades que pueden ser reuniones, conferencias, muchas otras cosas, pero que es que tenemos un centro cultural que tenemos que poner en valor. Dicho esto, y haciendo esa petición, que espero que la trasladen y así la reflejen bien a través de sus medios, bien escritos o a través de la radio, lo que sí vamos es a intentar que estas jornadas, pues como se ha producido este cambio, pues sean unas jornadas que sean pues todavía mejores, que creo que es el propósito que se ha tenido en estas 9 ediciones que llevamos, pues que cada año vayamos superando pues el número de asistentes y el número de personas que tienen esa inquietud por conocer nuestra historia. Como decía, y yo aquí ya voy a ir parando porque creo que le corresponde a don Francisco Zarandieta y por supuesto a la alcaldesa de Ribera, que hablen más de el que va a ser protagonista, que es Juan Meléndez Valdés, extremeño, nacido en Ribera del Fresno,
las otras ponencias que se van a realizar, que ahora explicará el profesor, pero sí yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo, y así lo vamos a pedir desde el ayuntamiento, pues para que haya esa sensibilidad a conocer nuestros personajes, a conocer nuestra historia. Cuando digo nuestra, cercana, de Extremadura, ¿no? Que creo que tenemos que contar mucho, y hay personajes que tenemos que darle pues la máxima difusión para que su conocimiento llegue al máximo de personas. Por lo tanto, como decía, agradecer a la Asociación Histórica de Almendralejo pues ese trabajo continuado de tantos años, estos 9 años y más años que llevan, pero en estas 9ª jornadas de historia. Por supuesto, agradecerle al Ayuntamiento de Ribera, aquí representado por su alcaldesa y concejal, esperando que el domingo 19 podamos disfrutar de una visita muy agradable a Ribera, y que además pues conozcamos pues muchas cosas de esa localidad y del personaje que estamos hablando. Y como decía, pues también a la concejal de Cultura, pues por la decisión que se ha tomado de ese cambio de ubicación, que yo creo que con el apoyo y de todos los que vamos a participar, pues sea un éxito la celebración de esta jornada en el Centro Cultural San Antonio. Yo agradecer las palabras del alcalde, la invitación que nos ha hecho el Ayuntamiento de Ribera del Fresno, que participáramos esta mañana en la presentación de lo que van a ser las jornadas históricas de Almendralejo junto con su presidente, porque este año van a estar dedicados exclusivamente a Juan Meléndez Valdés y su época. Va a estudiar la historia a través del personaje, o el personaje dentro de la historia, o la influencia del personaje también dentro de la historia, porque también tuvo su influencia. Decía, nosotros desde el Ayuntamiento de Ribera del Fresno venimos desde principio de año celebrando o conmemorando, más que otra cosa, el bicentenario de la muerte de nuestro ilustre paisano. Creo que todos ustedes sabrán que Juan Meléndez Valdés fue el mayor poeta del siglo XVIII, y ha quedado su huella en la historia, porque no solamente fue poeta, sino que fue también un gran jurista y tuvo mucha implicación también política. En su época fue una afrancesado. De hecho, nació en Ribera del Fresno y murió exiliado en Montpellier, por sus ideas innovadoras y progresistas de aquella época, ¿no? Decía que desde el Ayuntamiento ha sido siempre el gran desconocido en la historia, y nosotros desde el Ayuntamiento nos hemos propuesto este año dar a conocer su figura para potenciarla y difundirla. Hemos hecho una serie de actos desde principio de año encaminados precisamente a eso, al conocimiento y a la difusión de su persona y de su obra como poeta, fundamentalmente. Este año nos hemos centrado más en Meléndez Valdés, poeta, aunque los próximos años puede que ya entremos en otras facetas de su vida, que, como decía antes, han quedado su impronta dentro de la historia de nuestro país. Hemos empezado en Ribera del Fresno, hemos empezado creando un logo, que es el que tienen en sus carpetas, que le hemos entregado, y en el que destacamos las 3 facetas: la poética, si se dan cuenta, la poética, su faceta jurista y su implicación social o política, ¿no? El logo está diseñado por una escultora de Ribera del Fresno, Carmen Goga, que también va a tener muy pronto renombre nacional, porque es una gran artista. Empezamos por ahí, y por crear una página web en la que vamos recogiendo todo lo que está relacionado con Meléndez Valdés. Hemos creado el primer premio nacional de poesía, Meléndez Valdés, que también ha tenido eco en los medios de comunicación, porque ha sido algo innovador. No se ha convocado a nadie, no ha sido por convocatoria, sino que ha sido una selección entre los libros publicados el año anterior. Una selección que lo han realizado críticos literarios de los distintos medios de comunicación, del País, de La Razón, del ABC, algunos colaboradores también de universidades y demás, y de entre esos 20 libros que se han seleccionado, se eligieron 7, y ha participado también el pueblo de Ribera con un voto. El voto que tenía yo como alcaldesa lo he sometido a un voto popular. Ha habido todos los ribereños que han querido participar, han leído el libro, y yo he trasladado el voto de todos los ribereños al jurado. Decía que es el primer año que se ha convocado el premio, y yo lo auguro desde luego muchos años, porque ha tenido un nivel muy por encima de lo esperado.
Se ha hecho eso, se ha trabajado constantemente con institutos, con niños a través de las ferias del libro, de gincanas referentes a Meléndez Valdés. Se ha hecho publicaciones de pequeños libros con una selección de poesía, que es la que está ahí, pero que lo pueden mirar en la página web que yo le adelantaba antes. Se han hecho con colaboración con la Diputación de Badajoz, con la Junta de Extremadura y con algunas entidades financieras, con Banca Puello y con Caja Rural de Extremadura, que nos han ayudado a llevar hacia adelante este proyecto. Decía, se ha hecho también un vídeo homenaje, también en colaboración con la Asociación de Meléndez Valdés, también creada este año, de ribereños y ribereñas que han querido apostar por este personaje. Hemos creado un vídeo solamente con personas de Ribera, que también lo tienen en la página web. Una exposición bibliográfica en la que también han participado Diputación de Badajoz, Junta de Extremadura, la Biblioteca Nacional, la Universidad de Extremadura. Y tenemos, por supuesto, los paisajes literarios, que también forman parte de 11 escritores pacenses de la provincia de la provincia de Badajoz, en el que Diputación de Badajoz ha creado rutas literarias. Supongo que también está el Almendralejo, supongo que con Espronceda, y ha creado rutas literarias, supongo que también estará. Bueno, tenemos también al personaje de Ribera, que intenta ligar a ese personaje con algunos hitos históricos de nuestra población. Eso es el pequeño folleto que también tienen ahí, y nos relacionan al personaje con los espacios en los que él se crió, ¿no? Los primeros años de su infancia, que vivió en Ribera. Por cierto, Meléndez Valdés nació en Ribera del Fresno, pero a una temprana edad vino a Almendralejo. Por tanto, nos une Almendralejo, nos va a unir también el poeta a Ribera con Almendralejo, porque pasó también aquí parte de su infancia, ¿no? Decía que todas estas actividades se habían venido desarrollando a lo largo del año, y por supuesto nos faltan todavía algunas más, porque la revista de Estudios Extremeña está elaborando también una edición especial que queremos también, se pretende que esté también finalizada y presentada antes de que finalice el año. Igual que la editora regional, pues también tiene en el horno, por así decirlo, tiene también algunos textos de Miguel Ángel Lama, que también estamos esperando que se edite antes de final de año. Pero fundamentalmente lo que nos trae aquí hoy es la participación en las jornadas históricas de Almendralejo. Yo, la verdad, mi agradecimiento en nombre del Ayuntamiento y en el pueblo de Ribera del Fresno, mi agradecimiento a la asociación, porque desde el primer momento que nos pusimos en contacto con su presidente, la verdad es que fue, desde ese momento ha habido una fluidez por su parte, y ha habido un entusiasmo con la figura de Meléndez Valdés. Desde luego no tenemos palabras para agradecérselo, el que este año se centre en la jornada en nuestro personaje, a la vez que en la historia que le arropó. Porque la verdad es que va a quedar ahí también para la historia, para las generaciones venideras. Nosotros en el Ayuntamiento de Ribera del Fresno hemos adquirido la casa natal de Juan Meléndez Valdés. Estamos ahora en un proceso de rehabilitación, porque se pretende también ponerla en valor mediante un centro de interpretación de su figura, de su persona y de su obra. Hemos nombrado también recientemente hijo predilecto de Ribera del Fresno, hace un par de meses en el último pleno, con lo que también pues, procederemos también a darle el sitio que le corresponde dentro de nuestra localidad. Yo decía mi agradecimiento a la asociación por contar con nuestro personaje, por contar con el Ayuntamiento de Ribera, y no por el Ayuntamiento de Ribera, sino con todos los ribereños, porque yo estoy seguro que van a participar de forma entusiasta durante toda la jornada. El último día de las jornadas, como ya indicaba también el alcalde, se van a realizar allí en nuestro pueblo, en Ribera del Fresno. Se va a hacer también una visita guiada, que es la ruta literaria, esa que tienen en el folletito pequeñito, que vamos a ligar también ciertos monumentos y cierto espacio en los que él desarrolló su infancia. Haremos una visita guiada y haremos la clausura también allí en Ribera del Fresno, en el auditorio municipal. Habrá una intervención también de un grupo musical el día de la inauguración, el sábado,
dun grupo musical que será el grupo folclórico Valdemedel de Ribera del Fresno, que tiene también a sus espaldas más de 30 años de trayectoria. Yo, por mi parte, nada más, le paso la palabra al presidente agradeciéndole una vez más públicamente que este año hayan dedicado su tiempo a la figura de nuestro ilustre paisano, don Juan Meléndez Valdés. Dedicamos este año las novenas jornadas a centrar en un personaje el estudio no solo del personaje, sino de su tiempo y de su lugar. De su lugar más inmediato, que es una localidad de Tierra de Barros, y no olvidemos que las jornadas son de historia de Almendralejo y Tierra de Barros, como es Ribera del Fresno, y de su lugar menos inmediato, pero para él muy próximo y muy querido, que fue aquella dolorida España de los años finales del siglo XVIII y principios del XIX, que enfrentó pues a mucha gente y que al propio poeta pues le llevó al destierro a Francia y a morir en Montpellier en 1817, precisamente hace 200 años, y por eso lo conmemoramos. Los objetivos de la jornada, por resumirlos muy brevemente, serían 5. Primero, celebrar pues ese bicentenario y conocer un poco más, aunque es un personaje que está muy estudiado, pero bueno, aquí, como ha dicho la alcaldesa, aquí vivió unos años de su infancia y, claro, unos años de su infancia vivió con su familia y su padre desempeñaba pues un cargo importante en el municipio, y se han encontrado algunos documentos inéditos que se expondrán en alguna de las comunicaciones, así como la curiosidad y el momento de desentrañar una confusión que a veces puede ocurrir, porque aquí, por aquellas mismas fechas, hubo un alcalde mayor que se llamaba también Juan Meléndez de Valdés, y que no tiene nada que ver familiarmente con el poeta de Ribera del Fresno. Entonces, pero estudiar pues también la época y la gestión que hizo aquel alcalde mayor Juan Meléndez de Valdés, también un jurista importante. Pero conocer más al hombre de letras, al poeta y prosista, al hombre de leyes, jurista y político, al hombre de la Ilustración y a un hombre adelantado al romanticismo. Esa sería el primer objetivo. Un segundo objetivo será examinar el panorama de la literatura extremeña en su tiempo, tanto en los movimientos literarios como en autores individuales, y en especial la recepción que tuvo la obra de Meléndez Valdés en los contemporáneos y en autores posteriores. En tercer lugar, pues nos interesa conocer cómo era aquella Extremadura. Veo a algunos de vosotros muy atentos mirando el mapa del cartel, y ahora diré algo sobre el mapa, porque alguno puede fruncir el ceño y decir: este mapa está mal colocado, están aquí mal colocados los lugares. Bueno, pues conocer cómo era aquella Extremadura, con sus luces y sus sombras, con aquellas contradicciones entre una región de España, una zona de España que seguía muy apegada a normas tradicionales, pero en las que empezaban a aplicarse nuevas ideas. Meléndez Valdés es contemporáneo de Fernández Golfín, es contemporáneo del Marqués de Monsalud, es contemporáneo de muchos también ilustres almendralejenses. Queremos estudiar, en cuarto lugar, también la historia de Ribera, aportar algo al conocimiento de la historia global de nuestra Tierra de Barros, en este año pues a la historia de Ribera, y habrá comunicaciones importantes sobre cómo era Ribera pues a finales del siglo XV, en la época de los Reyes Católicos, o cómo era Ribera en el siglo XVIII, o cómo son los suelos de Ribera y el clima de Ribera, por decir solo algunas cosas, aparte de algunos ribereños ilustres que también serán estudiados. Y en quinto lugar, pues como siempre, dejar la puerta abierta para que cualquier estudio que consideremos importantes, que nos enseñe a progresar en la historia de Extremadura, pues tenga cabida. Entonces, pues como siempre, tendrán cabida otros estudios, aunque no tengan específicamente que ver con el tiempo o con Meléndez Valdés, pero a lo mejor tienen que ver con otro tiempo. Y entonces, pues como seguimos en el año del centenario del Teatro Carolina Coronado, pues habrá también una comunicación sobre los propietarios y los empresarios que a lo largo de 100 años, desde que se inauguró en abril de 1917 hasta la actualidad, han programado
y proyectado obras artísticas en ese magnífico escenario que es el Teatro Carolina Coronado. El programa comienza pues el viernes por la tarde, como siempre, un viernes por la tarde, un sábado en doble sesión y un domingo de visita a una localidad. El viernes por la tarde, pues a partir de tenéis el programa todos, pero la ponencia de ese día es sobre, vamos, de lo más global, cómo estaba Extremadura. La da un magnífico profesor de instituto, el cronista de Fuente de Cantos, Felipe Lorenzana de la Puente, que lo tiene muy estudiado en su magnífica tesis doctoral, cómo era Extremadura en tiempos de Meléndez Valdés, inquietudes políticas y acción provincial en aquella época. Habrá las comunicaciones de rigor y por la tarde del viernes presentaremos el libro de actas del año pasado. El sábado tendremos pues la ponencia por la mañana por el catedrático de la Universidad de Extremadura de Literatura Española, Jesús Cañas Murillo, que hablará de Meléndez Valdés en sus discípulos y amigos inmediatos, Manuel José Quintana, la proyección que tuvo sobre todo de todos sus discípulos y amigos inmediatos en este otro gran poeta y político, Manuel José Quintana. El resto del día pues serán pues lectura de comunicaciones. Os adelanto que ya hay alrededor de unas 20 comunicaciones, como siempre, en torno a esa cifra. Y terminaremos en el Teatro Carolina Coronado, como ya se ha dicho, con la actuación del grupo folclórico Valdeme de Ribera del Fresno. Y luego el domingo, pues nos trasladaremos a Ribera. Allí se pronunciará la tercera ponencia, debida a un gran estudioso del poeta, Miguel Ángel Lama Hernández, que tiene pues en prensa, como se ha dicho, pues una antología o un libro sobre Meléndez Valdés. Es profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura y nos hablará de El desamparo de Juan Meléndez Valdés, poesías e ideas de un ilustrado. Haremos una visita guiada a la localidad de Ribera del Fresno y terminaremos en el acto de clausura, en el que me parece que va a actuar la banda de música también, la banda municipal de música de Ribera del Fresno. Y queda, si acaso, pues decir algo sobre el cartel, en el que, bueno, pues sobre un fondo que refleja cómo se concebía Extremadura en los mapas del siglo XVIII, es un trozo de un mapa de Tomás López, el gran cartógrafo del rey de finales del siglo XVIII. Este mapa no es un mapa norteado, es decir, no tiene el norte en la parte superior, el sur, el este y el oeste, porque si no, la disposición, como veis, de Almendalejo y de Ribera no coincide con la actual. ¿Por qué? Porque es un mapa, si tuviéramos el mapa completo, pues lo veríamos. Es un mapa que en la parte superior del mapa tiene el este. Entonces, aquí está el oeste y tenemos aquí el norte y el sur. Y sobre ese fondo del mapa de Tomás López de 1766 en su plancha original, pero luego esta es una copia de 1797, pues aparece el perfil del poeta, el perfil de Meléndez Valdés en un retrato pintado por Goya, otro importante personaje de la época, en el que se le ve pues con su casaca oscura, su blusa blanca y una camisa blanca y un lazo todavía más blanco, un rostro preocupado y concentrado, como el pintor aragonés pues hacía sus retratos con un fondo oscuro para proyectar la luz sobre el rostro y destacar los rasgos de su personalidad. Y entonces, bueno, pues eso y la firma, que es un reflejo de la personalidad, como ya veíamos el año pasado cuando se nos explicaba pues las firmas de Espronceda y de Zorrilla, me parece que eran, ¿no? Pues
sobre eso pues los datos normales de cuántos son las jornadas y de todo eso. Insisto en algo que ha dicho nuestro alcalde, y es que las jornadas este año se celebrarán en el Centro Cultural San Antonio, y que por la novedad que supone, pues os pediríamos que difundierais esta noticia y no solo la noticia, sino el porqué de su traslado. Como ya ha dicho el alcalde, pues no hace falta que lo repitamos.